El siguiente es un fragmento de los directos que realizo los días domingo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su apoyo. ¿Cuál es la edad del carbono 14? José, me río de ti porque tú crees que el carbono 14, crees que no sabemos que es una edad de 50.000 años, ¿cierto, gente? Corríjanme si me equivoco. El punto es, José, que tú sigues con esta estupidez del carbono 14 y el carbono 14 no se utiliza para medir la edad de la Tierra. En tu ignorancia no sabes que el uranio es lo que se utiliza para la vida útil para medir la vida de la Tierra. De hecho, hay un video que te voy a recomendar en el cual habla de el hombre que accidentalmente mató a millones. ¿Cómo era? Se llama el video La invención del hombre que accidentalmente mató a millones. Es sobre un sujeto que le puso plomo al combustible y con eso provocó una gran cantidad de enfermedades en las personas, bajó nuestro coeficiente intelectual gracias al plomo que hay en el aire todavía, y una de las formas en que lo descubrieron fue midiendo la edad de la Tierra con uranio, ya que el uranio con el tiempo empieza a decaerse y bueno, los elementos químicos cuando se decaen van cambiando y terminan en plomo. Entonces estaba comparando la cantidad de objetos antiguos y cantidad de objetos modernos y de hecho gracias a eso se sabe que la edad del universo, porque se analizaron se analizó el uranio de meteoritos. Bueno, el punto es que revisa ese video, ahí vas a entender un poco más sobre cómo sabemos del decaimiento de los químicos y cómo estos se convierten en plomo. Y deja de decir esa estupidez de que la gente mide los fósiles con carbono 14. Nadie hace eso, José. Esa es una estupidez que la gente ignorante cree. Y claro, lo que se mide con carbono 14 es la antigüedad de algunos documentos, de cosas que hemos hecho las personas. Pero nunca se va a medir la edad de la Tierra con eso, José. Eso es ridículo. Ok. Buen punto, lo del ancestro del maíz. No estoy seguro que sea eso. Y eso que me gustaría conversar ahora para estar más claro en los conceptos e ideas que plantean con la evolución. Ángel, tú sabes que estás invitado. Aquí podemos hablar más sobre eso, pero como Mako te dice, el ancestro está vivo todavía y el maíz también, así que ahí tienes un ejemplo maravilloso. Al maíz hay que agregarle la papa, que ha evolucionado de una manera similar para que pueda ser comestible y en otro continente el del maíz. Ah, cierto, cierto, muy cierto. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo excelente, todo bien, gracias a Dios. Ah, qué alegría tenerte por acá, estimado. Continuamos con la conversación de la vez anterior. Para los que están acá, Ángel Martínez estuvo antes, estuvimos hablando sobre un poco de evolución y te dejamos un libro que podías investigar y ahora Mako te estuvo explicando sobre el maíz, el cual tenemos el ancestro común y la versión de hoy en día. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que estoy seguro que tú conoces, que son los lobos. Los Los lobos. lobos están vivos hoy en día y los perros chihuahuas que descienden de los lobos también. Y son dos criaturas totalmente distintas y no estoy seguro si no se pueden aparear. Estoy seguro que un lobo mataría a un chihuahua si intentara aparearse, pero si se diera el milagro de que sobreviviera, no sé si quedaría embarazado o no. Ahí sí que no tengo idea. Claro, sí, por eso, bueno, hay varios aspectos por ahí precisamente. No sé si me están escuchando bien. Sí, ¿verdad? Te escucho bien, pero había una armónica de fondo. Creo que es una Ah, armónica. sí, hay un sonido, algunos sonidos por aquí. Bueno, vale. Bien, para empezar, voy a tratar de aprender de estas interacciones en realidad, ¿no? Y quería saber, estábamos hablando en sí lo de las bananas y naranjas y todo esto, planteando aspectos de la evolución, ¿no? Porque honestamente yo pienso que la evolución hay muchas cosas que realmente no explica, en realidad, ¿no? Ok. Entonces, para ti, para empezar, para estar claros en la idea de pensamiento, ¿qué es la evolución? ¿O qué Un explica la segundo, evolución? déjame. Lo siento, es que José está haciendo de las suyas y cree que somos satanistas y le explico a todos, los satanistas no creen en Satán, los satanistas simplemente utilizan el nombre para burlarse, los únicos que creen en Satán son los cristianos. Vuelvo con Ángel. La evolución es un cambio gradual de tiempo, simplemente va a ser un cambio gradual y lo que la evolución explica es la variación de vida en el planeta, nada más que eso. Ok, explica la variación de vida, ¿no? Entonces vamos a ver una Ajá. cosa. Dentro de la variación de vida hay algo que yo no conozco las clasificaciones taxonómicas realmente, ¿no? Pero a lo mejor entre tú y yo aquí para entendernos podamos establecer nuestro convenio de hablar. Está lo siguiente, por ejemplo, un delfín y un lobo que pusiste ahora
son Ujú. especies muy diferentes, ¿verdad? Sin Ajá. embargo, Sí, hay también, por ejemplo, los perros, y los perros, hay mucha variedad de perros. Dijiste ahorita el claro. Chihuahua, el pastor alemán, todo eso, ¿ok? Entonces, eh, explica la variación de vida, acabas de decir. Yo Ajá. entendería, en lo que pienso yo, es que explica la variación de variedades, o sea, diferentes variedades de perros, pero a mí, en mi opinión, no explica el por qué existen delfines y por qué existen lobos, por ejemplo. En mi Por cambios opinión, graduales. Son eh, cambios graduales. De hecho, el lobo y el delfín también tienen un ancestro común. Recuerda que los delfines son mamíferos igual que tú y que yo. Por lo ok, tanto, de a poco fueron cambiando y una especie que era primordialmente terrestre, los delfines son y todos los cetáceos son unas criaturas maravillosas porque iniciamos como peces, salieron a la tierra y en la tierra cambiaron a criaturas terrestres y una vez que estaban en la tierra decidieron volver al agua ya, y vale. ahora son Ahora, los reyes. me di cuenta que pusiste también la conversación que tuvimos la semana pasada y viendo eso me di cuenta de esto, ¿no? Yo ahora, a partir de lo que acabas de decir, pudiera ramificar un montón y decir un poco de cosas para preguntarte por qué tú crees todo eso y todo lo demás, ¿no? Pero entonces quería tratar de ver si podemos ir de forma precisa y entonces seguir con lo de la naranja y las bananas que estábamos hablando la semana pasada, porque al final tiene que ver con lo mismo, de alguna forma, ¿no? Me dijiste cuando te pregunté lo de la naranja, quedamos en que hablaste en un momento de protonaranja, aunque no hablamos a la Ajá. final de la naranja en sí, de dónde viene, cómo explicamos el origen de las naranjas. No sé si ahora tendrías algo más preciso, más detallado sobre eso o no. O sea, mi explicación sigue siendo la misma, pero por ejemplo, para ti, una naranja y una mandarina y un pomelo son exactamente lo mismo. Ok, son el mismo tipo de fruta. ¿En Ok, serio? son una variación, es lo que lo veo yo, ¿no? Que es una variación del mismo tipo de Uh, fruta. De todas maneras, bueno, ya como veo que no tenemos mucha información sobre eso, vamos a irnos otra vez a las bananas que me comentaste y todo lo demás. Yo estuve mirando un poquito de eso, ¿no? Porque yo como en realidad normalmente escéptico, vamos a decir así, a mí no me convence lo de la evolución a menos que digamos, de alguna forma me muestren más evidencia o sea más razonable, tenga más lógica, ¿no? Porque no le veo mucha lógica, en realidad. Entonces, lo que espera, 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 espera. Aquí no le ves lógica. a lo de la evolución en el sentido, por ejemplo, esto que hablamos la semana pasada, las bananas. Ok, Ajá, hablamos de la banana que es muy diferente a la que comemos ahora de ajá, una banana original, ¿no? Vamos a ver, ajá. según yo entiendo de la evolución, intenta explicar que precisamente la variedad es porque había un... Espera un momento, ya va, que tengo aquí... Espera un momento, que estoy confundido aquí con las pestañas y todo esto acá. No sé si se está oyendo un audio que estoy teniendo yo acá, pero tengo que eliminarlo primero. Ok, elimínalo. Sí, ajá, ya está. Vale. Ok, con las bananas, me habías dicho que la banana de ahora viene de un ancestro y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo en la evolución es que somos los animales que existen ahora, es porque antes hubo unos animales diferentes que ya no existen, ¿verdad? Se extinguieron y dieron paso por esos cambios evolutivos de adaptación a los que existen ahora, ¿cierto? A ver, sí, y hay que pensar a qué nos llamamos con se extinguieron. No todos los animales se extinguieron. Hay algunos que, o sea, obviamente todos los animales han muerto en la historia del planeta, Sí, sí, pero hay algunas especies que continúan hoy en día. ok. Por ejemplo, hay dinosaurios que siguen vivos hoy en día. ¿Sabías eso? Bueno, si hablamos de representación de dinosaurios, por ejemplo, las tortugas y todo esto. No, 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 no. Las tortugas no son dinosaurios, están en un clado lejísimo de, de los dinosaurios. De hecho, ya ni siquiera se utiliza reptil. Creo que las tortugas son parte del clado. O el pez este que es muy característico, que parece como que un escarabajo. Lo que pasa es que no sé cómo Tampoco, se la tampoco. canto Mira, tampoco. ningún pez es un dinosaurio. Los dinosaurios solamente son un grupo específico de animales, de reptiles terrestres. Insisto que reptiles ya no se usa, pero para explicarlo de mejor modo, un grupo específico de reptiles terrestres. Tienen dos grupos, ornitisquios y no me acuerdo el otro nombre ahora. Pero son los más famosos. Triceratops, tiranosaurio, velociraptor, esos eran dinosaurios. Criaturas como los que volaban, como los pterodáctilos, esos no son dinosaurios, son una familia distinta. Los Ok. monstruos marinos tampoco son dinosaurios, esos son otra familia. De hecho, esos están relacionados más con los ¿cómo se llaman? Los dragones de Komodo de hoy en día.
y las serpientes, pero no son dinosaurios. Los únicos dinosaurios que quedan vivos hoy en día son las aves, que son terópodos altamente adaptados. Y esos son los únicos dinosaurios que sobrevivieron. Así que los dinosaurios no aviares se extinguieron todos por lo que sabemos, pero los terópodos altamente adaptados como las aves aún quedan vivos. Ok, entonces, bueno, es que vamos a ver. Entonces, a la final, bueno, vamos a seguir para no desviarnos de todas maneras. La banana, ¿de dónde sale? O la naranja. Vamos a hablar de la banana que la propusiste tú. Ok. La banana, ¿de dónde sale entonces? Salía me mostraste una foto de antes y después, ¿no? De una Ajá, banana. Yo lo busqué también. Por cierto, encontré ese artículo y perfecto. ese artículo prácticamente es muy, no cita fuentes, no dice nada, o sea que lo que dice ahí pudiera ser falso o pudiera ser cierto, uno no lo sabe porque Sí, no cita pero ¿te fuentes, ¿no? viste el libro que te dejamos en la descripción? Que de hecho después... Lo intenté escuchar en audiolibro, lo que pasa es que es un libro que da saltos demasiado grandes, entonces, como no es lo que quería escuchar, es decir, habló prácticamente algo de evolución a 2 o 3 minutos. Ya de ahí se Sí, supongo que hablas de la historia de la Tierra, entonces a la final no lo escuché porque no es lo que buscaba. Es decir, eh, Ángel, te dejé el libro en PDF en la descripción del video. Y no me di cuenta del PDF. ok, no te preocupes. El problema Busqué es fue este. el Tú no, audiolibro y... Ángel, tú no vas a escuchar lo que quieres escuchar porque la información que necesitas entender es tanta que el libro se va a dar muchas vueltas antes de llegar a lo específico que tú quieres. Porque Ok, si el libro saltase de inmediato a lo que tú quieres, vas a quedar con esa duda. Ok, sí, pero ¿cómo sé que ocurrió esto? Y claro, de el todas libro te lo maneras, explica antes, sí, de pero todas tienes maneras que leer también mucho. pasa eso, ¿no? Como en realidad me gusta más conversando con una persona que ya entiendo Ajá, que debe haber leído eso, conoce de eso, porque así podemos interactuar. Con el libro yo no puedo interactuar y hacerle preguntas, a ti sí. Entonces, claro. es por eso que me gusta más en todo caso igual esta forma, ¿no? Ok, pero antes de Bien, avanzar, necesitamos saber, o necesito que me expliques, que me digas. ¿Aceptas los ejemplos que te di la vez pasada o no los aceptas? ¿Y es por que, lo qué? que, es que es lo que vamos a conversar con eso, ¿no? Tú me dijiste, bueno, en todo caso te digo qué es lo que encontré, para que ahí tú partas. En la foto de hecho aparece una fotografía que dice antes, con la banana, antes y ahora, ¿ok? Ujú, Pero hay un detalle, ese antes no es necesariamente antes porque esa banana también existe, parecido a lo que dice Mako con lo del maíz, ¿no? O sea, todavía ujú. existe, ¿no? Entonces, Ángel, ¿te acuerdas que te acabo de decir hace poco de que no necesariamente desapareció el ancestro? Por eso hoy en día aún tenemos lobos y chihuahuas. ok, correcto. Ajá. Por lo tanto, el antes era el lobo. Hoy en día es el chihuahua. Pero los lobos Sí. siguen vivos. Correcto. De todas maneras, vamos a ver si igual, porque es que podríamos hablar también de lobos, pero entonces hablamos de una o la otra. Entonces, yo quiero tratar de definir, porque si no es como que acepto simplemente lo que me digan y ya está. Es lo que hacemos la mayoría de las personas, no investigamos. Simplemente nos dicen, mira, esto es así, y lo aceptamos porque es más fácil aceptarlo que investigar. Investigar tiene muchísimo trabajo, en realidad, ¿no? Es más fácil que Ah, yo sí, diga que todo lo que pero tú dices es así y ya está, pero no estoy seguro si es verdad o no. Entonces, déjame esta parte, ¿no? Porque entonces no entiendo cómo explicarías tú, es decir, tú dijiste, por ejemplo, la banana, la escogieron a algunos especímenes y los sembraron y los reprodujeron de esa forma, ¿no? Más o menos eso fue lo que explicaste la vez pasada. De todas maneras, honestamente también dijiste que no eres un experto en la materia y eso también nos ujú, limita porque ni tú lo eres ni yo tampoco. Si tuviera un experto aquí en la materia sería interesante. Pero bueno, si yo, de lo que yo entendía por evolución es que esa banana de antes se fue transformando de alguna forma y dio origen a la banana actual, ¿ok? Y aquella desapareció, me dices que no necesariamente desaparece porque pueden coexistir, pero entonces yo no lo veo realmente como evolución, que entiendo que la evolución sería un cambio para mejorar porque la especie se adapta y la anterior que no se adaptó se extinguió. Es no, hasta ahora lo que he entendido no, por evolución. no. Ok, ese es el problema. Creo que el problema es que no entiendes evolución. Evolución simplemente es un cambio. No existe el mejor o el peor. Todas las criaturas hoy en día estamos igualmente evolucionadas. Por lo tanto, no es que la evolución vaya a ser una especie de proceso sintiente en el cual una criatura está adaptándose para mejorar. La evolución es esto. Tengo un oso café y un oso blanco. En el área de pronto hace mucho frío, ambos osos están peluditos, ambos sobreviven, pero resulta que el oso blanco, como ahora todo está cubierto de nieve, solamente el oso blanco es capaz de cazar porque los animales ven a 10 metros al oso café y salen huyendo. No es que el oso blanco sea mejor,
El oso blanco simplemente tiene una adaptación que le está dando en ese momento específico una ventaja específica. Nada más que eso. Por lo tanto, no es que una especie vaya a desaparecer. Simplemente es que un segundo. Es simplemente que hay adaptaciones y esas adaptaciones van a permanecer. No necesariamente significa que va a desaparecer lo original. Y acá tienes un ejemplo de diversificación que me dieron sobre el maíz. Oh, hey, yo he comido de Sí. este. Es bastante delicioso. Hay unos pequeñitos. Y fíjate aquí se te va mostrando paso a paso cómo han ido cambiando con el tiempo y cómo tenemos hoy en día estos gigantescos. Y de hecho hay mucha diversidad hoy en día, porque tenemos unos que son diminutos, unos que son más amarillos, otros que son casi verdes, casi blancos he visto algunos. Entonces, claro, el problema está en que para ti, tú crees que la evolución es esta idea de mejorar, pero no. La evolución simplemente es adaptarse. Un cambio te da una ventaja y si te da esa ventaja, tú se la pasas a tus descendientes y los descendientes van a seguir pasando el cambio. Ok, bien, entonces ahí, si decimos que eso que está en esa fotografía es cierto, entonces originalmente estaba ese delgadito que vemos a la izquierda y ahora está el de la derecha, digamos que existieran esos dos únicamente solamente, o existen la variedad totalmente en realidad. Pero hay un detalle ahí con ese. Yo con eso no sé si lo pasa lo mismo que con la zanahoria en realidad, que a la final investigando un poco descubrí lo siguiente. Básicamente la zanahoria, que por cierto, la foto que aparecía en ese artículo no es una zanahoria salvaje real, es diferente a esa foto. La zanahoria es muy delgadita, la salvaje, y la que se cultiva domesticada, es como les llaman, es como la conocemos ya, la naranja. De hecho, hay otras de otros colores, hay unas blancas, hay unas moradas y todo lo demás, ¿no? Pero eso es producto de precisamente técnicas, digamos, que hacen que se desarrolle de esa forma. Es como lo siguiente. Es como que una persona de 1,60, piel blanca y delgadita, se compare con una persona de 1,80, muy fuerte, musculosa y de piel oscura. O sea, son unas diferencias muy notables y sin embargo siguen siendo seres humanos. La diferencia, Maravilloso, acabas de entender cómo funciona el mecanismo de diferenciación. Esas dos siguen siendo personas, pero tienen estas diferencias, ¿cierto? Exactamente, pero entonces no podemos decir que incluso pudiera pasar que esa persona delgadita de 1,50, muy delgadita y de piel blanca, es tatarabuelo de esta otra persona que actualmente es musculosa y de 1,80 y de piel oscura. Eso Ángel, pudiera Ángel, ser, Ángel, Ángel. Me estás diciendo que puede ser que una persona muy delgada, muy pequeña y muy pálida vaya con mucho tiempo después a tener un descendiente que va a ser alto, musculoso y de piel muy oscura y eso es factible. ¿Me estás diciendo eso? correcto. Exacto. Eso es el proceso de evolución estimado. Bien, pero, Mira, ajá, te quiero mostrar una segunda imagen, porque ese punto que acabas de hacer es maravilloso para explicar cómo funciona la evolución. Déjame volver a compartir de nuevo, porque soy pésimo en esto. Fíjate en esto. Esto que tenemos acá es un mapa del color de piel de las personas. Ups, ¿qué hice? No, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué se da esta coloración? sí, correcto, porque según he leído, tiene que ver con el sol, la radiación solar y todo esto que la persona va produciendo melanina, ¿no? Y el color, Exacto. y la melanina es lo que ocurre eso, lo que hace que se Y produzca eso. acá es donde la piel está más expuesta a lo que es el sol, mientras que aquí no hay exposición porque no hay sol, ¿cierto? Ok, correcto. Ahora fíjate una cosa, ¿no? No sé exactamente cómo lo explican la evolución, que evidentemente tiene que ver con genética y todo lo demás, y tampoco somos expertos en genética. Pero mi opinión es la siguiente, tanto de esa persona, el ejemplo que te di con la persona, como el de la zanahoria, la diferencia que hace que esa persona se transforme a esa otra es que en algún momento probablemente se pusieron a entrenar, a hacer ejercicios, hábitos de nutrición y todo lo demás. Incluso no No, necesariamente no, tiene no, fíjate un no, no, momento, sí. Espera, espera, no, espera. Si está hablando de genética, el que yo ejercite no significa que mi hijo va a salir musculoso. Eso hay que exacto, dejarlo claro. que bueno, eso también, Son porque distintos. iba precisamente a decirte esto, ¿no? De hecho, una persona ahora mismo que sea muy delgadita,
puede ponerse a entrenar y alimentarse de forma diferente y de repente se transforma en una persona muy musculosa, atlética, incluso se toman ciertos Ok, suplementos. Ángel, eso no tiene nada que ver. Por favor, Lo que tiene que centrémonos en el ver, punto del cambio. lo que tiene que ver es lo siguiente, porque resulta que muchas de estas transformaciones entre frutas son por esto que te estoy diciendo. No, Es igual no, que como no, si fuera no, 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 una Ángel. persona que hace ejercicio y se entrena No, y se consigue no, eso. para Ajá. nada, en lo Dime, absoluto. dime por qué En no. lo absoluto. El mejor ejemplo es este de acá de la piel. Dime, si una persona que está arriba, donde tiene la piel muy oscura, va abajo y se broncea, esa persona de pronto su piel va a ser extremadamente oscura. Fíjate Sí, que aquí está la correcto. escala del 1 al 30. Sí, Si una correcto. persona 1 se broncea, ¿va a terminar en 30? Si una persona uno se no, 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 Jamás, nunca. claro. Porque lo que estás viendo acá no es, ay, esta persona se bronceó. Lo que estás viendo acá son cambios genéticos que se van a dar con el tiempo. Por lo tanto, el que este sujeto que tú dijiste que era bajito tenga un nieto o un tatara nieto que es grande, musculoso y fuerte, no tiene nada que ver con si esta persona ejercitó o no. Eso no es evolución y eso tampoco tiene nada que ver con las frutas. Eso Okey, necesito que entiendas. okey, pero entonces explícame, cómo pasa lo de la zanahoria o la banana, ¿cuál de las 2 quieres escoger? Cualquiera, son el mismo ejemplo. Esos son casos de cambio hereditario. Simplemente, y de hecho te lo expliqué con la naranja. Te Sí, dije, esa naranja que tú estás comiendo ahora es distinta a la naranja que sale del árbol que dio origen al naranjo del cual sacaste esta naranja. claro, pero Cada no fuimos naranja al va a ser detalle del distinta. por qué. No fuimos al detalle del por qué, del cómo, o sea, de la explicación del cómo, Herencia un poco del genética. proceso y toda esa cosa. Herencia genética. Cada vez que un individuo se reproduce, por ejemplo, tú eres igual a tu mamá o a tu papá. Mezcla, Gracias. Cada vez que nos reproducimos, se van mezclando los genes. Tú no eres un clon de tu madre ni de tu padre. exacto. Si tu madre tiene la piel muy clara y tu padre tiene la piel muy oscura, en la ruleta de la genética puede salirte uno de los dos o de los dos tonos de piel o puede salir un tono de piel intermedio. Tú Exactamente. eres un resultado de la evolución, porque no Ex eres un clon. ¿Se okey, entiende? correcto. Ahora, Sin embargo, imagínate, soy igual que, digamos, igual entre comillas, un ser humano, o sea, igual que mi mamá, que mi papá, no, para nada, y para nada, claro, pero para nada. te quiero decir, o sea, no hay un salto, no hay un salto de que me Sí lo parezca, o sea, hay. una cosa totalmente diferente, extraña, o sea, el Ok, salto, vamos a entenderlo un salto. Ángel. ¿Tienes muela del juicio final tú? Sí, Hay un 25% de la población que no tiene muela del juicio. ¿Sabes okey. por qué es eso? No, Genética. Simplemente vamos heredando y hay personas que nacen sin la muela del juicio, lo cual es maravilloso porque una boca más pequeña como la que tenemos nos da mucho problema la muela del juicio. ¿Y sabes por qué tenemos originalmente la muela del juicio? te dime por qué has leído que la tenemos. Porque los primates tienen la muela del juicio. Esto viene de los primates. Y Ya, nosotros seguimos siendo homínidos y por eso tenemos la muela del juicio, pero como no debería, como es inútil en nosotros, bueno, no es que sea inútil, si te pierdes un diente te sirve, hay personas que nacen sin ellas. De hecho, sí. hay huesos del pie que hay personas que no tienen o que se le fusionan. Y eso es un cambio hereditario del tiempo. Así que Y no es luego que los las demás, y personas, luego los demás siguen saliendo, naciendo así. exacto, sus hijos van a nacer con ese cambio de que ya no van a Y no, tener esos y no huesos. sé, claro, sería solo una mutación en realidad que permanece, pero sin ninguna lógica realmente, en realidad, porque no tiene lógica, ¿no? O sí le da ventaja o desventaja tener esa diferencia. Pero es que Ángel, entiende, a ver, cualquier mutación, imagínate te voy a dar un ejemplo extremo. Imagínate, hay un virus y todos los hombres del mundo se vuelven infértiles. Y yo soy el único humano fértil del planeta. Y yo me pongo a tener relaciones como loco y ahora todos los niños que nacen, solamente los niños que yo nazcan, que yo nazca, que yo tenga, van a nacer siendo capaces de procrear y van a nacer siendo y van a nacer. Los demás niños mueren, solamente mis Sí, hijos nacen. Toda correcto. la humanidad va a tener mis genes ahora. Y toda la humanidad se va a parecer a mí. Van a Correcto, desaparecer la mayoría de las razas o de las diferencias que haya por ahora, porque todos se van a parecer a mí. Y luego correcto, estos hijos míos van a empezar a expandirse por el mundo y se van a ir a vivir a distintos lugares. Y va a volver a correcto. pasar lo que ocurrió aquí. Ups, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo estoy mostrando acá? Que
Todos mis hijos que se fueron a la Antártica o que se fueron a Alaska van a tener la piel muy clara en unos miles de años más. Y todas las personas que se fueron a los lugares donde hay mucho más calor van a tener la piel muy oscura. Y todos vienen de mí, que mi piel no es ni un 1 ni un 30, pero mi descendencia sí va a ser 1 y 30, dependiendo de dónde estén viviendo y de dónde sigan naciendo sus hijos. De hecho, si una persona, rápidamente, si tú te vas, si una mujer está embarazada y vive todo el proceso del embarazo en un lugar con mucho sol, es posible que su hijo salga un poco más moreno de lo normal por la producción de melanina que Bueno, requiere el cuerpo en esos voy a momentos. aprovechar de todas maneras ese ejemplo, de todas maneras, a ver si de alguna forma puedo llegar a lo que te quiero decir, porque en realidad no estamos llegando tampoco, ¿no? Digamos que resulta que pasa todo lo contrario y pasa con las bananas. Se extinguen todas las plantas que hay en el planeta y quedan solamente las de banana que sí se reproducen. O sea, según entiendo la evolución, afirma que de aquí a no sé cuántos millones de años va a haber otra vez variedad de plantas como hay ahora. Sí, Ok, claro que sí. lo que no me explica, creo que no me lo explica y que probablemente todas las personas que entienden la evolución, la mayoría no sabe cómo se daría ese proceso realmente para que eso vuelva a ocurrir. La mayoría no lo Eh, sabe porque, o sea, yo estoy casi seguro de eso por lo que acabo de decir. Creemos lo que nos dicen porque es más fácil sin ponernos a pensar si realmente tiene sentido o no y si puede ser así o no. ¿Cómo pudiera otra vez existir las infinitas, bueno, infinitas no, cientos de miles, supongo, de variedades de seres vivos vegetales que existen hoy si tuvieran que eh, salir a partir de las bananas que nos comemos en los supermercados, por ejemplo? Te lo he dicho hace mucho, variación genética. Claro, Todo pero no, esto va a ser variación claro, pero genética. lo que pasa, Mateo, es que eso es una cosa que es muy, o sea, no dicen nada, o sea, eso es como, vamos a estar claros, eso es como mismo me diga, bueno, por Dios, porque lo hace Dios, o sea, no dice nada, no No, explica nada no, porque realmente. el momento en que tú dices por Dios, no tienes un estudio completo que te explica cómo Dios está haciendo las cosas. Desde el Correcto, momento en y que no te hay uno digo tampoco variación que explique. genética, tenemos estudios completos que indican cómo los genes van a ir creando diferencias al irse heredando. Pero De hecho, si explican quieres cómo se supone, pero no hay no, una explican evidencia cómo como lo tal hace. ni una prueba y además que no es comprobable. Nadie ha comprobado eso ni nadie lo puede comprobar para empezar por el límite Ángel, de tiempo que se tienes un supone que hace maldito falta, ¿no? virus llamado COVID-19 que tiene no sé cuántas variaciones ahora. Ahí tienes un ejemplo perfecto de variación genética. El virus no es un ser vivo para empezar. ¿Cómo que no? ¿Qué es? Los virus no son seres vivos. Cuidado, todavía no se define. Todavía no se define. Los virus son, bueno, y te repito, no porque sea un experto no, sino porque uno lee y acepto lo que otros investigan porque yo no lo puedo investigar. Entonces, según lo que dicen personas que escriben sobre ese tema, los virus son mensajeros genéticos, son códigos genéticos. De hecho, ARN creo que principalmente, ¿no? Y por eso la vacuna la llaman ARN mensajero. Lo que está haciendo es enviar mensajes, códigos genéticos, pero no son seres vivos. Ok, pero hay variación genética. Quizás de un mal ejemplo, pero hay variación genética y de hecho tenemos ejemplos de evolución que han ocurrido frente a nosotros. Tenemos los pinzones de Darwin volvieron a evolucionar. Hay otros pinzones que se crearon, bueno, no se crearon, simplemente fueron resultados de evolución y de apareamiento que salieron hace poco. Y tenemos insectos. ¿Sabes qué? Hay una bacteria. ¿Las bacterias son seres vivos para ti? Sí, las bacterias sí. Perfecto. Hay bacterias que comen plástico. ¿Sabías eso? Sí, bueno, he medio leído algo de eso, no he profundizado, pero sí he leído algo de eso. ¿Por qué habría bacterias que comen algo que no existe en la naturaleza? Porque el plástico no existe en la naturaleza. Bueno, es que depende, porque el plástico de qué está hecho, qué moléculas componen el plástico, cuáles son los elementos básicos que componen el plástico. No, no importa lo que sea, Claro, claro que el sí, porque plástico en sí no incluso existe en la naturaleza. de hecho, vamos a buscarlo por acá, elementos básicos plásticos, a ver si lo encontramos. Ok, Plástico, pero por mientras, ¿has plástico. visto alguna vez, sabes cuál es el problema de los antibióticos? El antibiótico que Cuando las tú bacterias no se te... vuelven resistentes, ¿Y por qué se vuelven resistentes? pues no lo he estudiado realmente. Porque las bacterias más poderosas eh, viven. Cuando tú tomas antibióticos, todas las bacterias empiezan a morir y algunas van a quedar vivas. Estas que quedan vivas son las que se reproducen. Si alguna quedó viva, se va a reproducir y va a crear superbacterias que no van a morir con el antibiótico. Así que Ok, se necesita otro antibiótico. ya, Y ahí tienes un ejemplo de evolución. no sabría exactamente por qué, pero fíjate, el polietileno, por ejemplo, está compuesto de carbono e hidrógeno, o sea, que tiene carbono. Las bacterias comen carbono, por eso comen plástico. Espera, las bacterias comen carbono.
O sea, el carbono es tengo entendido, el elemento básico de la materia orgánica, ¿no? O sea, todo lo que es orgánico Sí, contiene pero me carbono. vas a decir que me quieres decir que las bacterias comen carbono. Bueno, O sea si el que, plástico está hecho por carbono, aquí dice, por ejemplo, la fórmula que te acabo de decir, 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, pues ese plástico tiene carbono e hidrógeno. Ángel, toda la comida que comemos tiene carbono, no por eso tú y yo comemos carbono. Correcto, pero te quiero decir, o sea, que me dices que el plástico no Ángel, existía. Bueno, Ángel, Ángel, tú y yo comemos comida hecha de carbono. El plástico tiene carbono. Tú y yo no comemos plástico. ya, bueno, no, está bien, pero te repito, o sea, te lo estoy diciendo lo que me dijiste de la bacteria en todo caso, si no olvidemos Sí, sobre la bacteria. por qué la bacteria puede comer plástico? Y tú me dices, está hecho de carbono. Ángel, tú y yo comemos comida que tiene carbono. ¿Por qué tú y yo no comemos plástico? Porque para digerirlo, pues no estamos preparados para digerirlo, no estamos. Ángel, ¿por qué la bacteria está preparada para comer cualquier cosa menos plástico, pero ahora tenemos bacterias que sí comen plástico? Yo no sé si es que antes no existían esas bacterias que, para empezar, si Claro antes que no no, existían Ángel, esas por bacterias que eso es podían algo comer plástico. novedoso, porque Es que no sé, el cómo puedes plástico no era comprobar tú, digerido antes, pero cómo porque puedes saber antes, tú si esas porque bacterias existían antes antes no o no? teníamos forma de digerir el Y plástico esas quedaba por miles de bacterias, millones de años. Estas y bacterias sabes, surgieron de pronto, fueron descubiertas y ahora se quieren utilizar como un método para controlar el plástico, que el plástico se ha convertido en un problema que tenemos. ya, bueno, es que es lo que te digo, son afirmaciones que yo no tengo cómo decirte si sí o si no. O sea, es que si tú dices que sí, yo puedo decir que sí, pero también puede ser que no. O sea, es que por eso digo que tendríamos que ir un poquito más a estar Ángel, seguros de lo que decimos, creo ¿no? que estamos en un punto en el cual todo lo que yo te diga, tú me vas a decir que yo no te puedo decir que sí o que no. Si lo que quieres es un científico que te explique todo esto, te recomiendo ir a una universidad y hacerle a No, ellos estas es que preguntas, que sí son sería los que interesante Ángel, tener un Ángel, panel con Ángel, Ángel, científicos. Ángel, Ángel. Si lo que quieres es alguien que te explique todo desde la base, ve a una universidad y toma un curso o habla con algún profesor que te pueda explicar todo eso desde la base. Yo Claro, te pero dije desde fíjate un una principio cosa. de que yo no soy un experto en el asunto, por lo Claro, tanto no voy a tener todas las referencias que tú respuesta. me pides. Claro, Yo te correcto. puedo explicar en general, Sí, pero obviamente yo no tengo un laboratorio en mi casa en el cual correcto. puedo grabar y mostrarte el experimento. Te puedo Exactamente. decir lo que sí sé. Eso es todo. Por lo Es, tanto, necesito que llegues a un punto en el cual o aceptas lo que digo y después por tu cuenta busques si es cierto o no, o simplemente digas, lo siento Teo, tú no tienes la información que yo quiero, voy a ir a una universidad a buscar esta información. Necesito ese punto. Lo que quería también, mi punto con esto es precisamente lo que comenté al principio. Ángel, La mayoría, pero escucha, no sea unilateralmente. Ángel, necesito que llegues a ese punto. Después te dejo hablar, pero necesito que llegues a ese punto. Vas a seguir preguntando cosas que sabes que yo no puedo demostrarte en un laboratorio y luego lo vas a buscar por tu cuenta, o vas a ir a una universidad a buscar a un profesor que te haga el experimento frente a tus ojos. ¿Qué vas a hacer? Primero explicarte lo que te quería decir, que era lo siguiente. Las No, personas Ángel, no, vemos Ángel, cosas, o no, sea, Ángel, no, es que Ángel, lo no, que Ángel, crees, no, lo Ángel, crees no, sin Ángel, base, porque Ángel, precisamente me estás Ángel, diciendo que no Ángel. tienes el conocimiento. Ok, silenciado por ahora. Para que entiendas, Ángel, y dejes de interrumpirme, yo entiendo esto. He visto las formas en que se hace. Lo he leído. No soy un experto y por lo tanto no te voy a dar todas las formas. Entiende que mi mente es simple, por lo tanto todo lo que yo sé te lo voy a explicar de forma simple. Si tú lo que quieres es absolutamente cada detalle de esto, busca a un biólogo evolucionista. Hay muchos. Ellos son los que te van a explicar todo con el lujo de detalle que tú esperas. Si lo que quieres es que yo te explique lo que yo sé, vas a tener que aceptar lo que yo sí sé y luego el próximo episodio vienes y me dices si estás en contra de ello o no. Pero mientras estás acá, si me vas a preguntar algo, tienes que aceptar lo que yo te digo y no a ciegas. No es, oh, sí, Teo, tú lo sabes todo. Lo que tienes que hacer es entender que yo ya te dije que no soy un experto y no te voy a entregar toda la información. Y que si te estoy explicando algo, no es que yo lo creo a ciegas. Y no es que yo vi un video de YouTube y dije, oh, esta es la verdad absoluta. Yo he tenido que estudiar esto y he tenido que leerlo, pero no tengo la información ahora porque este no es mi trabajo. Yo no soy un biólogo evolucionista, no tengo todas las fuentes y no te lo voy a poder explicar todo. Pero sí he visto esto de parte de los expertos y lo he aprendido de los expertos. ¿Entiendes eso o no lo entiendes?
Te voy a desmutear ahora. Claro, lo ¿Lo entiendo. entiendes? No es la respuesta que esperaba, pero lo entiendo perfectamente. Perfecto. En- Entonces, si hay algo que no me, que claro, no crees que yo tengo la solución perfecta, necesito que digas, está bien, Teo, esto lo voy a revisar y voy a traer la respuesta la próxima semana si es que lo entiendo o no. Pero desde el momento en que yo te explico, este proceso ocurre así, te muestro una fotografía y tú me dices, es que tú no eres un experto, no puedo aceptarlo, lo que estás haciendo es simplemente negar absolutamente cualquier respuesta que yo te pueda dar. Y eso no es ni honesto ni nos va a permitir continuar con la conversación. Lo que pasa también con eso es que, claro, es que tú quieres que yo acepte tu respuesta como verdadera cuando yo no la considero 100% verdadera, ¿no? Es simplemente eso. Y No, bueno, lo que quiero es que aceptes mi respuesta y que si no la consideras verdadera, averiguas por tu cuenta y la próxima semana me traigas la información de por qué no la consideras verdadera. bueno, Que vamos tomes a ver. nota, Sí. o que tomes nota de lo que te estoy diciendo y como no te lo estoy explicando a profundidad, que busques a un científico, a un biólogo evolucionista o a un profesor de universidad y le lleves las preguntas de lo que yo te dije para que él te dé una respuesta completa. Eso es lo que tienes que hacer si deseas mantener una conversación. De todas maneras, te voy a decir entonces lo que encontré con lo de la banana para saber qué conocías y qué no conocías y si se corresponde o no con lo que pensabas. Por ejemplo, la que comemos hoy día proviene de principalmente la combinación de dos variedades que todavía existen hoy día de banana, ¿no? Entonces, es como dijiste, los padres y la madre, pues una tomó las propiedades genéticas de una y de la otra y mediante cultivo y otras prácticas que hacen el cultivo, que tienen que ver como, por ejemplo, como desarrollar un físico-culturista, una persona musculosa, es que pueden obtener la banana que tenemos hoy en día. Pero resulta que esa banana, digamos, no es sostenible con el tiempo, porque precisamente es como dijiste, un físico-culturista no transmite genéticamente esa información. Entonces no se puede, no se ha creado realmente una especie nueva en este caso, sino que simplemente pues es una persona que combina las características de los dos padres. Es una banana que combina la característica de los dos padres que todavía existen. Y en el momento que dejen de desaparezca esta combinación, ya desaparece esta especie, ¿ok? O esta variedad de banana. De hecho, está en riesgo actualmente. Es posible que deje de existir esta banana que está ahora porque no es una especie nueva que ha surgido, no. Es simplemente eso, un fisicoculturista con una persona delgada y luego la ponen a hacer ejercicio, pero ya luego que deja de hacer ejercicio, deja de existir. En esa situación Ángel, está la banana actualmente. Ángel, tengo en el chat a Javier Sebastián. Él es un físico, perdón. Él sabe de biología. Él te puede explicar todo esto porque hice mal mi trabajo. Lamentablemente no te he podido explicar bien lo que es la evolución y cómo funciona. Javier, si puedes, por favor, acá está el link para el chat. Únete y estoy seguro que tú puedes hacer un mejor trabajo que yo porque, como expliqué Ángel, el que una persona mejore su cuerpo no tiene nada que ver con la herencia genética que va a entregar. O sea, tiene que ver, pero no en el sentido de que, ay, no, porque yo hice ejercicio, mi hijo va a salir musculoso. No, y de hecho, el que tú estás indicando que este ancestro puede desaparecer porque nadie lo está plantando, te está indicando de que son cosas distintas, viene de ahí y, bueno, creo que Javier te puede explicar mejor. Creo que a Javier sí le puedes decir, a él sí, por favor, dile, no te creo por tal y tal razón, porque Javier Hola a tiene toda la todos. información. Bueno, Hola, Hola, hola. Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis por aquí? todo bien. Yo Em, estresado, pero porque antes estaba hablando de los horrores de la religión y todavía me está dando vueltas en la cabeza. Pero Así bueno, como Javier, lo que, solo un apunte, como lo que quieran hacer aquí en Madrid, que va a entrar o quiere entrar una asociación que se llama Los Heraldos de Cristo, que es una asociación católica de ultraderecha. oh, el horror. Javier, Mira que aquí tenemos en que hablar de España eso a no futuro. son. Sí, 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 es un problema lo que hay aquí en España, pero bueno. Em, Javier, salva mi vida. Traté de explicarle las naranjas. a Ángel. Sí, Bueno, puedes ir con las naranjas. Yo traté de explicar lo del plátano, pero lo de la banana, perdón. Pero sí. Ángel me dice que para él el tener el ancestro, la fotografía del ancestro y el de ahora, para él no es convincente. Así que creo que tú podrías explicar esto mejor que yo, que mi conocimiento es muy básico en el tema. Pero, claro, ¿de qué estamos hablando? Porque bueno, las bananas no sé cómo funcionan exactamente, no sé cuál es su situación actualmente, pero los plátanos, por ejemplo, que aquí en España cultivamos en las Islas Canarias, todos esos son clones.
Exacto, ¿Esos Ha son llegado el clones? punto, exactamente, sí, ha llegado el punto que no se pueden, que la selección artificial es tan fuerte que no se pueden reproducir, o sea, no producen semilla. ¿Es correcto. como los GMO? No, 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 no. ¿No? O sea, por ejemplo, el arroz dorado es un transgénico, por ejemplo, y sí que produce semilla. Pero aquí los plátanos que nosotros comemos, esos no producen semilla, por lo tanto necesitan la intervención humana para poder reproducirse. Básicamente tú le Exacto, cortas un esqueje y lo plantas. exacto, es lo que explicaba, que necesita el entrenamiento constante de levantar pesas, de comer suplementos, de hacer eso para poder producirlo. Si deja de hacer eso, deja de existir. Sí, pero cuando, por ejemplo, tú hablas de un físico culturista, obviamente sus hijos no van a heredar las características adquiridas por el físico culturista porque el lamarquismo clásico es falso. Es decir, si yo, por ejemplo, una rata le corto la cola, sus hijos no van a nacer sin cola. Exactamente. Claro, pero es que eso nadie lo propone. Exacto, pero en este caso con los plátanos está pasando lo mismo, porque plátano le dice Javier a la banana, porque en Yo España creo se que le son. llama así, Es que, plátano. espera, digo plátano y banana porque creo que son plantas distintas, ¿eh? Por eso lo digo. Ya, bueno, sí, lo que pasa es que incluso te digo, precisamente el supuesto ancestro de las bananas es Sí, el que en otros países llaman plátano, plátano macho en España, de hecho se le dice, ¿no? vale. Pero existe, lo que pasa es eso, que combinaron ese plátano con el otro que mostraban por ahí, que era más pequeñito y tenía las semillas más grandes. Sí, Entonces da este plátano que tú dices que siembran en Canarias, pero pasa lo que tú estás diciendo, tal cual como tú estás diciendo. sí, sí. Si no se mantienen forzándose las condiciones de agricultura para que exista, deja de reproducirse, se Claro. extingue. De hecho, está a punto de extinguirse porque tal como tú lo dijiste, son clones y por ser clones tienen la misma debilidad genética contra enfermedades y están a punto de extinguirse eso. Y pueden buscar la información en YouTube, incluso yo puedo Sí, pasar sí, sí, enlaces para sí. que vean Sí, eso. sí, además, el Está- plátano que comemos es un híbrido. O sea, es un híbrido Exactamente. entre. El género es Musa, pero ahora mismo no me acuerdo de qué especie es. Sí, te lo Pero, busco por aquí, ya pero, te lo digo porque lo tomé nota, ¿no? pero la cosa es Eh, que no tengan semillas, no es que no sean fértiles porque son un híbrido. Porque, por ejemplo, muchos tipos de naranjas son híbridos y producen semilla. Sí, lo que pasa es que no producen semilla porque precisamente los quisieron forzar a eso, ¿no? Claro, Mediante todas estas obviamente, porque técnicas, se comen los plátanos que no tienen semilla. Claro. exactamente, lo forzaron a eso mediante todas estas técnicas de cultivo y de esa combinación, y por eso existen, pero repito, es que no son una especie nueva que ha surgido por eso, no, 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 o sea, existen mientras existan esas técnicas de cultivo y el forzarlos, pero al dejar de hacer eso, dejan de existir. No, no es una especie nueva genéticamente que esté programada para eso, porque de hecho son clones, como tú lo dijiste ahora. Bueno, Entonces, pero también hay. Pero es que es así como. A ver, ¿qué es una especie? ¿Qué es lo que tú claro, entiendes por especie? claro, exacto, es que para empezar por allí. Por eso le decía a Mateo antes que si estableciéramos nosotros una conveniencia aquí de hablar, pero para mí una especie es los que son realmente diferentes. Un delfín, una tortuga, un águila, los seres humanos, o sea, y de hecho yo llamo una especie diferente los gorilas, o sea, son una especie diferente, o sea, no se puede mezclar un gorila con un ser humano. O sea, Entonces, tú dices, creo que sé por dónde vas, porque creo que estás haciendo referencia a una cosa que se llama el concepto biológico, ¿no? En el sentido de que dos individuos son de la misma especie si pueden producir descendencia fértil. exacto, por ejemplo, eso me Exactamente, ¿no? parece, me parece una buena, Pues claro. es que, claro, eso es un concepto de los años 40 o 50, pero es que eso no es aplicable a todos lados, porque, por ejemplo, un oso polar y un oso grizzly pueden tener descendencia fértil, se llaman osos grolares, pero Ok. son especies distintas. Pero es que ahí es donde voy, pero son osos, o sea, son osos, que uno vive en el Ártico por Bueno, allá con mucho frío y el otro en una selva, pero es que son osos. pero es que son especies distintas. Es Tú has como, dicho es como, especies. sí, claro, lo que pasa es que, claro, en el tema este de las especies no me quiero meter porque yo entiendo que eso es un acuerdo, un convenio entre Sí, todas sí, las personas que estudian eso efectivamente. y que de hecho lo cambian y lo analizan y lo varían porque resulta que porque es un convenio. Sí, Entonces, sí, claro. no quería meterlo en ese sentido, pero los osos son osos, o sea, Sí, esos pero eso es una polares. familia. Es decir, te Exacto. explico. Tú no Entonces son puedes, pero compatibles, correcto, son no, compatibles. no ocurre en todas las familias, porque, por ejemplo, tú no puedes tener un híbrido fértil entre un lobo y un zorro europeo, pese a que son de la misma familia. Correcto, porque en ese sentido yo lo llamaría eso, que son entonces, ese para mí sería un indicativo de que son especies diferentes.
Aunque se Claro, parezcan en pero otras características, son especies el, diferentes el porque de pro- hecho el- no se pueden combinar. el problema del criterio de la hibridación no solo es que la hibridación ocurre a distintos niveles, incluso dentro de la misma familia, o puede ocurrir en algunos casos dentro de la misma o en otros casos no. Ese no es el único problema, es que eso no se aplica a organismos, por ejemplo, que no se reproducen por reproducción sexual. ¿Cómo dices tú, por ejemplo, que es una... ¿Cómo dices tú, entonces, que una bacteria... ¿Cómo existen las especies de bacterias si no se reproducen sexualmente? Pues no he leído mucho acerca de las bacterias, pero creo que tienen división celular, ¿no? Porque incluso algunas bacterias son, ¿cómo se les llama de una célula? Unicelulares. Sí, sí, o sea, se reproducen Entonces por simplemente, fisión binaria, sí, sí. exacto, entonces se divide la célula, igual como las células dentro de nuestro cuerpo se dividen para formar dos diferentes tejidos y órganos. Claro, pero eso genera dos clones. No es una reproducción sexual, ahí no hay hibridación de Sí, ningún tipo. correcto, está bien, es otro tipo Entonces de ser ahí, vivo. entonces ahí no puedes aplicar ese concepto de hibridación. Ese es el problema de las definiciones de especie, que no se pueden aplicar a todo. Entonces, eso es un indicativo de que las especies en realidad es un concepto humano, como bien has dicho tú. Exacto. ¿Pero por qué? Sí, bueno, para intentar clasificar, digamos, de Sí, entre pero diferentes ¿por qué eso no categorías. existe en la naturaleza? ¿Cómo? ¿Por qué la especie no existe en la naturaleza? ¿No existe en qué sentido? Pues que tú cuando quieres aplicar el concepto de especie a los distintos seres vivos, no lo puedes aplicar de manera consistente. Y da igual qué concepto de especie utilices, me da igual qué definición de especie me traigas, ninguna la puedes aplicar a absolutamente todos los casos. Ese es el Mm, problema de hablar de ya. especies, que las especies no son cajas, Ok, aunque porque, no. porque la vida es un gradiente Muy en el bien, sentido en que los seres vivos están relacionados los unos con los otros a partir de gradientes. muy bien. Exacto. Por ejemplo, lo de las bananas es una muestra de gradiente. Lo de los limones, las naranjas, las toronjas, el pomelo son una muestra de gradiente para mí también. Las zanahorias son, dentro de las diferentes variedades, son una muestra de gradiente. Y las diferentes razas de perros son una muestra de gradiente. De hecho, los seres Seguro. humanos, la piel oscura, piel blanca, piel, son también gradientes dentro de esa especie, ¿cierto? Claro, entonces, en ese sentido, ¿cómo explicas tú eso desde una visión creacionista? ¿Cómo explico? Eso desde una visión que, bueno, que es escéptica de la biología evolutiva. ¿Cómo lo explicas? Porque, ¿qué mecanismos ofreces tú que me puedan explicar a mí eso? ¿Por qué ocurre eso? Bien, bueno, yo quería que me explicaran más bien al contrario, pero bueno, voy a tratar de Perfecto, explicar sí, lo que sí, yo pues entiendo en si, este caso, ¿no? En si este quieres lo hago, caso. si quieres lo hago al contrario, a mí me da igual, Sí, bueno, igual como explico quieras. y luego tú me explicas. Vale, perfecto, perfecto. Esa diferencia, por ejemplo, como el ejemplo que puso Mateo ahora de los colores de piel, es porque en el gen del ser humano está ese código que ya tiene esa capacidad de adaptación. Es decir, los seres vivos ya en su código genético tienen capacidades de adaptación. Entonces, cuando se activa esa capacidad de adaptación, produce las variaciones que conocemos. Y entre, por ejemplo, las diferentes razas de perro, cuando salen híbridos, es porque son compatibles genéticamente, obviamente, son de la misma especie, se combinan y producen ese tipo de perro. Igual que los seres humanos, hay seres humanos, de hecho, hay seres humanos pigmeos y Sí. hay seres humanos muy altos, y si se combinan en algún momento, de alguna forma irán variando. Y hay seres humanos que por alguna razón, situación genética, son de estatura muy pequeñita también, no son los pigmeos, pero hay otros, y ellos se siguen, se aparean y también siguen teniendo hijos pequeñitos. Entonces, igual si antes, por ejemplo, existían solamente las piel blanca y luego se fueron a otros continentes y se volvieron oscuras, y ya luego se encontraron en un intermedio y se aparearon el de piel blanca con piel oscura y empezaron a nacer unos predominantes o no, y luego una mezcla. No sé, todo eso da origen a la variación, pero es porque ya en el código genético de cada una de esas especies estaba dada esa capacidad de poder existir esas variaciones con diferentes factores que las activaran. Seguro. Porque, Eso, es decir, eso es lo que yo pienso, ¿no? es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Tú eres tolerante a la lactosa? Yo soy, Tolerante a la lactosa. sí, Vale. en cierta medida sí, creo que si me excedo, Hombre, sí, eh, pero en el sentido de que actualmente puedes beber leche, un vaso de sí, leche y no te pasa nada, o no te tranquilamente, duele. y Vale, queso y yogur y todo esto, y claro. tranquilamente. Sí, bueno, el queso concretamente tiene menos lactosa, pero por eso he dicho la leche Ah, en vale, concreto. ok. Entonces,
hay gente que es intolerante. ¿Tú te eres tolerante a la lactosa? Yo soy... No. Ah, O ¿No? sea, no eres tolerante, o sea, que te duele la tripa y tienes gases y esas cosas. Ajá, igual la tomo, pero es un, es un sacrificio, es horrible. Y es tan Pues, rica. pues, la cosa de la tolerancia a la lactosa, sabemos que viene por mutaciones muy concretas, muy concretas. Teo no posee esas mutaciones. Tú, Ángel, sí, yo también soy tolerante. Em, entonces, la cosa que estás, cuando describes esto, a mí me suena un montón a selección natural. Las características que hacen que los individuos y las poblaciones sean más aptas en los ambientes en los que viven son las que predominan en esos ambientes, por supuestísimo que sí. sí, eso lo comprendo de la idea de la evolución y me parece bien. Lo que no me parece Vale. que explica la evolución, aunque lo quieran explicar, porque a la final no lo explican, es el salto de especie. O sea, ¿cómo salta una especie? Es decir, ¿cómo es posible que supuestamente a partir de un mismo ancestro vienen los delfines O y del sea, mismo ancestro sí. las tortugas y del mismo ancestro la jirafa y del mismo y el león y ya me entiendes, ¿verdad? O sea, me Sí, o explico, ¿verdad? sea, el fenómeno de especiación que llamamos, ¿no? El surgimiento de una especie a partir de una población distinta que Exacto, era de otra especie distinta. exacto. Y especies tan distintas, exactamente. Cómo a partir de un solo ser vivo salen esa variedad, pero es que tremendamente distinta cada una, ¿no? Claro, pero porque no hay un fenómeno de especiación de un delfín a una jirafa, porque eso no ocurre. Eso es Sí, un salto que, sin embargo, se supone que el delfín y la jirafa tuvieron en algún momento el mismo ancestro. Eso es lo que claro, no me creo en la idea de la evolución. es decir, Y no sé si alguien lo puede demostrar de alguna forma, lo puede decir de forma lógica, que creo que tampoco ni siquiera con razonamiento alguien puede explicar eso, no lo sé. sí, pero cuando hablamos de que tienen, por ejemplo, un delfín o una jirafa, ¿no? Tienen un ancestro común, no nos estamos refiriendo que poblaciones de ese ancestro común por un lado dieron a delfines y por otro lado dieron a jirafas. Es decir, lo que nos estamos refiriendo, bien, es que todos los organismos están relacionados entre sí por relaciones de ascendencia. Igual que las poblaciones, igual que las familias. De tal manera que si tú vas subiendo en el árbol, tú vas a ver que los organismos van convergiendo en los ancestros comunes. A lo mejor el ancestro común entre una jirafa y un delfín, no sé qué sería, pero está muy atrás en el pasado. Pero un ancestro común entre una orca y un delfín es mucho más reciente. Claro, pero es que lo que digo es que una orca y un delfín, o sea, son mamíferos los dos, o sea, son el mismo tipo de animal So- prácticamente, si quisiéramos decir de alguna sí, forma, son ¿no? de la misma familia, son de la misma familia, Exactamente, delfines y entonces delfines. esa parte magnífico, en la evolución dice algo de eso, magnífico, me parece lógico, me parece que tiene sentido. Te repito, lo que me parece ilógico, sin sentido y sin evidencia es que el delfín, vuelvo y te digo, salga del mismo ancestro donde salió la jirafa, que hace cuántos millones de años, no importa lo que sea, los millones de Sí, los años que que haya sean, da sido. igual. Exacto, me parece que no tiene sentido, no le veo el sentido y no sé si hay alguien capaz Pero, de explicar pe- realmente eso de forma detallada. Mira, sí, porque el gen este hizo esto, porque las moléculas estas se combinó con aquella, porque hizo esto, luego se separaron así. O sea, no creo que haya nadie capaz de explicar eso. pero ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Es decir, ¿en qué momento? Porque en ese momento tú estás diciendo, bueno, dentro de una familia tiene sentido que, Claro, bueno, pues las especies estén relacionadas entre sí por un fenómeno de ascendencia. Bueno, pero sí, eso exacto, a esa conclusión llegas básicamente porque tú estás comparando los genomas o partes importantes de los genomas de los individuos, porque correcto. el genoma se transmite de manera de generación en generación, ¿no? Vale, ¿en qué momento tú pones un límite? ¿Bajo qué criterio tú pones un límite de a partir de aquí la herencia deja de funcionar y por lo tanto no podemos establecer relaciones? Por lo siguiente, porque ¿qué es lo que hace que el delfín sea como es, que pueda nadar, que sea mamífero, que respire aire en lugar de respirar a través del agua? Y qué es lo que hace que un águila tenga alas y todo esto, ¿no? O sea, por qué son diferentes? O voy a poner otro ejemplo, más cercano. ¿Qué es lo que hace que una tortuga sea como es? ¿Y qué es lo que hace que un águila sea como es? Si las dos surgen a partir de huevos, por ejemplo. Pero porque la característica del huevo no tiene por qué tener. Pues, en este caso sí que tiene algo que ver, ¿no? Porque su ancestro común claramente ponía huevos. Em, pero las cosas son como son porque, bueno, en este caso los seres vivos son como son por su historia evolutiva
y obviamente por el ambiente y cómo el ambiente ha cambiado a lo largo del tiempo. Es decir, pero yo por lo que te pregunto es, si tú me estás diciendo que aceptas que el criterio de semejanza genética aplica dentro de las familias, yo te estoy diciendo, bueno, pero ¿en qué momento la herencia deja de funcionar? Ok, ¿En qué momento? Esto es como, voy a poner un ejemplo un poco burdo. El castellano es una lengua indoeuropea. El nepalí es una lengua indoeuropea. En ningún momento se rompe esta relación de ascendencia entre las lenguas. En ningún momento ¿en qué momento, con qué criterio genético tú dices, a partir de aquí la herencia no funciona? bien. Por lo siguiente, te voy a decir lo que yo entiendo y tú Vale. me corriges si es que hay algo Sí, sí, no y pasa me nada. cuentas, ¿no? De un huevo sale una tortuga y de Vale. un huevo, otro huevo por supuesto, de águila, sale un águila y no estoy seguro cómo es la composición de los dos, pero probablemente los dos tienen lo que llamamos la clara del huevo y la yema del huevo, ¿verdad? O sea Sí, que si los son abrimos se ven estructuralmente es idénticos. parecido, sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es Sí. posible que un organismo tan complejo como el águila surja de ahí y otro tan complejo como la tortuga salga de ahí y sean tan diferentes? Por lo siguiente, por la información genética que hay en cada uno de ellos. La información genética de cada uno es diferente, ¿ok? Entonces, la información genética tengo entendido que son el código, las instrucciones de exactamente qué es lo que va a pasar con esos componentes que están dentro de cada uno de esos huevos. Ahí está la información de cómo esos componentes que hay ahí, que no sé cómo se llamarán, cómo se van a combinar y se combinan de una forma precisa para generar unos tejidos. Y están las instrucciones de cómo esos tejidos luego se van a ir convirtiendo en pequeños órganos. Y están las instrucciones de en qué momento preciso esos órganos se van a activar y va a empezar a latir un corazón. Y está el momento preciso también en que entonces empieza a desarrollarse y a formarse las plumas en el caso de las águilas, y empieza a formarse la caparazón en el caso de la tortuga. Y están las instrucciones exactamente de cómo se va a armar, de cómo se va a ensamblar ese organismo vivo. Y entonces luego incluso están las instrucciones de en qué momento preciso tiene que salir del cascarón y después de ahí continuar creciendo. O sea, cada uno tiene una información diferente. Uno tiene un sistema operativo Android y otro tiene un sistema operativo iOS bueno, que incluso esos son muy parecidos, ¿no? Más bien estos son todavía algo mucho más diferente, pero quería decir, o sea, el código de la información es diferente. Entonces, este, ¿cómo se escribió ese código de la tortuga y cómo se escribió ese código del águila? O sea, son códigos muy diferentes. Entonces, Seguro que son muy diferentes. sí, Seguro, porque si no, sí, seguro. sí en el siguiente sentido, porque si no, no tuviera alas el águila y, y el otro, es decir, los caracteres con los que se escriben son los mismos, son el G, A, la T, la U, no estoy seguro, pero la Sí. diferencia es cómo están escritos los caracteres, o sea, la novela del Don Quijote de la Mancha es muy diferente a la novela de Cien años de la soledad de Cervantes, y están escritas con los mismos caracteres y el mismo idioma, pero son muy diferentes, son dos cosas Sí, distintas, totalmente. Entonces, pero es que aquí hay una cosa, es que yo creo que estás pensando que son claramente diferentes cuando hay claras similitudes. Es decir, ¿tú has visto, por ejemplo, cómo es el ala de un ave? El esqueleto. el esqueleto sí he visto ¿Has algunas visto que tiene fotografías. dedos? Que tiene un Bien. cúbito, un húmero. Sí, sí, creo Tiene que he tres visto algunos. dedos, concretamente, ¿no? Sí, ¿Y has visto? Esto es el quiridio, ¿no? Es la estructura ósea de la extremidad. Em, bueno, en realidad, el quiridio de una tortuga tiene exactamente los mismos huesos, lo que pasa es que tiene 2 dedos más. ya, muy bien. Sin embargo, Entonces, Javier, o sea, ¿sí? está claro que el desarrollo, los dos seres vivos diferentes que se desarrollan, es por la Por su información genética que hay en cada po uno de esos, o sea, información que por está supuesto, por perfectamente su ordenada, ¿no? por supuesto, pero si los seres vivos comparten un ancestro común, lo suyo es que deberían compartir algunas características, pero que estas características, obviamente, debido al ambiente donde se desarrollan y la historia evolutiva del individuo, tienen diferencias. Es decir, una tortuga tiene un quiridio y el ave tiene quiridio, pero el quiridio del ave le sirve para volar, mientras que el quiridio de la tortuga no, pero tiene un Qué es, quiridio. perdona eso, El quiridio Quiridio? es la estructura ósea de una extremidad, ¿vale? O sea, Ok, lo que es el húmero, el cúbito, el radio, los metatarsos, tal. Pues tienen la misma estructura básica, tienen los mismos huesos en la misma posición. Lo que pasa es que cada una de ellas está especializada en una cosa distinta. bueno, Eso es como exactamente. raro, ¿no? Es como raro porque es como que, ¿por qué dos cosas? O sea, ¿cómo explicas tú eso sin decir, coño, en realidad esto mm, comparten estructuras similares? ¿De dónde viene eso sabiendo que estas estructuras vienen de la expresión del genotipo, vienen de la expresión de los genes? Y los genes se transmiten de generación en generación. Correcto.
Sin embargo, o sea, es lo que te digo, o sea, vamos a ver, para mí no tiene lógica, o sea, el código o las instrucciones de cada una, por muchos elementos de alguna forma similares que puedan tener, o sea, están ordenadas de una forma específica para dar a esos seres vivos. Y para mí es imposible, yo pienso que es imposible que eso se dé de forma natural y espontánea. Y mucho menos que se dividan, y estamos hablando solamente de tortuga y águila, pero cada ser vivo tiene una complejidad tremenda. O sea, entonces hay tantas miles de variedades de seres vivos que cada uno se han escrito solo esos códigos así. O sea, a mí me parece eso No, solo no, ¿eh? imposible. No, solo no. No estoy diciendo que sean escritos solos, sino que la expresión de los genes está influida a su vez por el contexto que se Además, desarrolla alrededor del individuo. aquí me Pero gustaría interrumpir, Javier. Dos cosas importantes, Ángel. Una, nada de esto es espontáneo. Como se ha dicho muchas veces, son cambios graduales extremadamente pequeños. Recuerda que son miles de millones de años de evolución. Y segundo, tampoco el ADN es un código. Nosotros decimos, el Sí, código del ADN para ya. entenderlo, pero no es un código. No es que esté escrito de tal forma como un libro que está formado por letras, sino que la genética nosotros la expresamos en código para entenderla en nuestras mentes simples, pero no es un código. Solamente eso es una comparativa, nada más que eso. correcto, en todo caso, sí son instrucciones, ¿cierto? Hay instrucciones. Sí, algunas Javier, te dejo ahí. un poco desordenadas y un poco rotas, pero sí, podríamos decir que sí, que son Ya, instrucciones. porque lo que pasa, Javier, es lo siguiente, ¿no? O sea, Dime. yo no recuerdo ahora mismo los aminoácidos, creo que son aminoácidos que los llaman la T, la U, la G, la No, A, algo así, son son cuatro. nucleótidos. Nucleótidos, vale, los nucleótidos, ¿no? O sea, incluso son pocos, son como 4 o 6 o algo así. 4 en el ADN, sí. Y todos los ADNs, tanto vegetales como animales, tienen los mismos, ¿cierto? Sí, o Ok, sea, o sea, la misma sí. Sí, sí. exacto. La diferencia es la forma en la que están ordenados, ¿correcto? Sí, Vale, es lo mismo que te acabo de decir, por ejemplo, entonces ahora con lo de las novelas. O sea, Don Quijote de la Mancha tiene 26 caracteres, vamos a decir que es el alfabeto. Y la de 100 años de soledad también tiene 26. Pero son muy diferentes porque están ordenados, esos caracteres simples, aislados, están ordenados de forma ordenada, precisamente, lógica, para que den el resultado que dan. ¿Ok? Y eso en ese idioma, porque si lo trasladamos al inglés, por ejemplo, dan otro resultado. Entonces, la forma en la que se combinan esos caracteres, esas letricas, dan el resultado que dan. Igual que con los seres vivos. La forma en la que se combinan esos nucleótidos dan el resultado que dan. Entonces, evidentemente es algo muy ordenado, no es para nada azar, porque estoy seguro que agarramos, repartimos 1 millón pero de yo no hablo de caracteres azar, ¿eh? Yo no hablo de azar. De momento de no hablo de alfa- azar. ya, vale. La Sí, bueno, selección no es azarosa. estoy me refiriendo a lo que, por ejemplo, tengo entendido yo con la evolución, pero digamos este ejemplo. Yo agarro 1 millón de caracteres o 2 millones de caracteres latinos completos, repitiendo el alfabeto, no sé, 100.000 veces, y los lanzo en una isla. Los lanzo en el planeta, o lo que sea. Y pues esperamos los millones de años que sea. ¿Saldrá de ahí de alguna oportunidad alguna frase en Me- español, en no, inglés, legible? te voy a decir que veo problemas con tus dos analogías. Lo primero, no sé por qué comparas libros cuando los libros no forman poblaciones, no tienen genes y no tienen hijos. No pueden Te transmitir lo su digo para ver si me información. explicas por ahí. Te lo digo Sí, pero no es una buena porque son analogía. información. Pero Porque son claramente no es una información. buena, pero claramente no es una buena analogía, ¿Por qué no lo es? porque los libros no tienen genes, no están influidos por el ambiente, no tienen hijos y no forman poblaciones como los Bueno, seres vivos. con más razón. Vamos a ver, los nucleótidos están hechos de elementos muy simples, ¿no? O sea, si nos Sí, vamos a más simple todavía, digamos que mis caracteres en la analogía que yo ponía son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, ¿qué más? El helio, no, el oxígeno. el oxígeno, ok. Carbono, oxígeno, nitrógeno, Y bueno, algún otro fósforo elemento. también, fósforo. Fósforo también, vale, digamos que esos cuatro, ¿verdad? Sí. Entonces esos cuatro elementos que están en el ambiente, de alguna forma empiezan a combinarse solitos de manera tan espectacular para formar seres vivos tan extremadamente complejos y sobre todo tantísima gran variedad Pero nadie afirma eso. yo creo que, Nadie está afirmando eso, Ángel. eso me gusta, que nadie afirme eso, porque si no, Nadie entonces, ¿de dónde afirma. Es salimos los más, seres vivos? aquí, Uh, aquí el único que afirma que los seres vivos salen tal cual espontáneamente es un creacionista literalista de la Biblia.
Bien, aquí nadie afirma que la diversidad de especies que vemos actualmente ha sido producto de fuerzas completamente azarosas o que Ajá. los seres vivos aparecieron de la nada. No, eso no lo afirma absolutamente nadie. Y por eso yo te iba a decir que la otra analogía de tirar, por ejemplo, fichas de Scrabble, ¿no? A ver si sale alguna palabra. Bueno, pues que eso tampoco es una buena analogía, porque eso no está sujeto a mecanismos como la selección. Y aún así a veces tú lo haces y salen palabras. Claro, Pero a veces. Ángel, por eso hice énfasis al principio de que la evolución era solamente para explicar el cambio de especies, porque tú lo que veo es que, y esto no es tu culpa, muchos creacionistas les pasa lo mismo, confunden abiogénesis con evolución. Sí, eso es La otra. bio- Eso es otra. Exacto. Sí, sí. La biogénesis es Terrible. lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que empezaron estos genes? La evolución simplemente te dice, cuando teníamos estos genes empezaron a recombinarse y dieron resultado a toda la enorme variación que tenemos hoy en día. Pero esas Sí, son dos cosas totalmente distintas que tienes que averiguar y no mezclarlas. Eso es importantísimo. sí, sí, correcto. Esa parte la comprendo. Lo que pasa es que igual, digamos que, vamos a ver, yo quisiera que alguien me explicara lo siguiente. Bueno, el carbono, el nitrógeno y esto se combinaron así y luego Ajá. formaron entonces esta célula de alguna forma que nadie explica. Se formó esta primera célula supuesta unicelular que luego, ok, se dividió como se dividen ahora actualmente. Y luego entonces esa célula formó el primer organismo, que nadie sabe cómo pudo haber sido ese organismo, y luego ese organismo formó entonces de alguna manera misteriosa también otro organismo diferente a él, y luego se fueron formando diferentes varios, y de una parte salieron las águilas, de una parte salieron los delfines, de una parte salieron o sea, Cuidado, eso, Ángel, te voy a interrumpir porque, o sea, lo has explicado bien, pero ten cuidado. Si bien no sabemos con certeza, hay muchas teorías perdón, exacto, muchas hipótesis que lo ideas, explican. Y exactamente, de muchas, hecho, si tú vas a las fumarolas volcánicas, vas a encontrar el mismo tipo de cianobacterias que teníamos al principio No, cuando sí, comenzó la vida. no, no son cianobacterias, Teo. Las cianobacterias realizan la fotosíntesis, entonces no pueden ser cianobacterias. ¿Cuáles son los de las fumarolas Pues volcánicas? principalmente bacterias del azufre, bacterias que metabolizan el hierro, extremófilos, cosas así. Una cianobacteria no, porque eso necesita luz. ok, Rayos. Gracias por corregirme. igual No, gracias Javier por la información. Ahora, pero entonces, con más razón, si esas cianobacterias existen de hace no sé cuántos miles de millones de años, ¿qué impide que esas también ellas se transformen a otro organismo más complejo como se supone que se transformaron desde hace millones de años? nada, porque en realidad, por ejemplo, las cianobacterias son el origen de los cloroplastos de las plantas. Sí, Son un muy bien. orgánulo de las células vegetales. Nada. Lo que pasa es que cuando habla de cianobacterias es un grupo gigantesco de bacterias. Nadie está diciendo, jamás nadie ha dicho que las cianobacterias actuales, las especies actuales, hayan existido hace 3.000 millones de años. Nadie afirma eso. Y quien lo Ok, afirme no tiene ni idea de lo que está hablando. ok, exacto. Sigue sin explicación entonces todavía el saber de dónde surge esa variedad entonces. No, a Digamos ver, que, la, ok, la- la variedad surge por mecanismos evolutivos, selección, deriva ya, genética, bueno, flujo genético y mutaciones. Es decir, exacto, no, eso es lo exacto, que vemos. esa es Eso es la lo que vemos. hipótesis que hay, No, porque no, hasta no, ahora, esto no es hipótesis, esto es cosas pero, que vemos actualmente. Y lo único pero que hay estoy asumiendo, comprobado, Ángel, Javier, pero hay sí, comprobado, sí, Javier, de alguna forma algún salto de esa especie. especiación. En fenómenos de especiación, si quieres hablamos de papers ahora mismo. Vale, si tienes algún ejemplo concreto de un salto, porque te No, repito, pero cuidado con los saltos. ¿A qué no te refieres incluso, con fíjate una salto? cosa, ¿no? Bueno, eso, el delfín y un águila, pues. Eso no es un salto. A ver, te voy a explicar una cosa. Vamos a ver. Em, la evolución actúa a nivel de poblaciones a lo largo de las generaciones. ¿Bien? Esto implica que las generaciones no pueden saltar de grupos a lo loco. ¿Bien? Las Ujú. generaciones pertenecen a los grupos que pertenecen a sus ancestros. Un delfín jamás dejará de ser un cetáceo. Bien, jamás. Y un águila jamás dejará de ser un ave, da igual cuántas especies y cuán diverso sea su descendencia. Da igual. Ok, Un ahora salto entre un entonces, delfín y un águila no puede. Eso es un salto que decimos que rompe con las relaciones, es una, aquí palabra complicada, monofiléticas. Eso es un salto que no permite la herencia genética y no predice la evolución. Es más, ok, esto de romper el monofiletismo solo lo predice el creacionismo. ok, lo que preguntaba por el salto, a ver, a lo mejor me expliqué mal, es en todo caso, ¿cuál es el origen común ¿Vale? del delfín y el águila?
Pues si uno es un ave, es decir, es un reptil y el otro es un mamífero, por lo tanto, más atrás, eso está hace bastantes millones de años, eso es Vale, muy bien, magnífico. No, no esos importa los son millones de años que sea. Lo que quiero es, amniotas. digamos, quiero ver es por qué piensan, qué hace pensar que en algún momento eran un ser vivo, o sea, tienen un ancestro común. ¿Qué es lo que hace pensar eso? ¿Dónde está, digamos, la evidencia de eso Ahí, o yo el razonamiento de eso? aquí lo único que se asume para llegar a esta conclusión, lo único que y esto es una asunción, estoy Eso, asumiendo una eso, cosa, eso, eso y me, eso me gusta. ¿qué es lo que Yo creo que voy esa a es una asumir? palabra clave, ¿Pero asumir, qué es eso lo que es. voy a asumir? Lo que voy a asumir es que la herencia nunca deja de funcionar. La herencia a lo largo del tiempo siempre sigue los mismos patrones de conducta. Eso es lo único que estoy asumiendo. Entonces, si Ok, esto es lo único que asumo, no puedo establecer ningún criterio genético para decir que dos especies, a partir de las cuales puedo establecer una similitud genética, no tienen un ancestro común. ¿cómo es? Tengo que Perdona, repite, por afirmarlo. favor. Si la herencia no deja de funcionar en ningún momento y Ok. dos especies comparten características genéticas comunes, está claro que estas provienen de un ancestro común. Pero estás segurísimo de alguna forma, segurísimo absolutamente que eso Lo tiene único, que ser así necesariamente, así que es la única explicación. lo único que estoy asumiendo es una cosa que observo todos los días y es que la herencia nunca deja de funcionar. Ok. Ahora bien, si tú quieres decir que no ocurre eso, tú tienes que demostrar que existe un criterio exclusivamente genético a partir del cual tú puedes establecer en qué momento concreto se rompen las leyes de la herencia. No, es que en todo caso yo no digo que se rompa realmente, o Sí, sea, el tú dices que no hay relación entre unas cosas y las otras, pese a que podemos ver que hay similitud genética, por lo tanto, en algún momento tienes que llegar a la conclusión de que en algún momento se rompen las leyes de la herencia. ya, bueno, lo que pasa es que eso es forzar a creer en base a ese solo No, pero argumento a que es tu lo demás posición. tiene que ser realmente, ¿no? Pero es tu Tiene que ser posición. real. Mi posición es que yo asumo que nunca se rompen. ¿Por qué? Nunca hemos observado que se rompan esas leyes. Ya, correcto. Pero sin embargo, igual nunca se rompen dentro del los ancestros de los delfines y de las ¿Por qué? águilas, que ¿Por eran muy qué? parecidos, ¿Por qué? pero no de uno que tenga que ser ¿Por qué? necesariamente común. ¿Por qué, Andrés? Digo, Ángel, ¿por qué? ¿O cómo? Porque no entiendo ¿Por cómo. qué dices que a nivel de familia esas relaciones se dan, pero más allá de las familias, qué criterio genético me das a mí para decir que eso no existe? Déjame tratar de pensar en mi escaso conocimiento Es que es genético, complicado. Te he pero hecho una claro, pregunta exacto, complicada. Te he claro, hecho una pregunta exacto. complicada porque hay doctores en biología celular, concretamente Nathaniel Jensen, que no responden a esta pregunta. Es una pregunta complicada. Exactamente, no tiene una respuesta, ¿verdad? No, no es que no tenga una respuesta, es que es una pregunta complicada. Claro, y es complicado porque no hay forma de evidenciarlo ni de comprobarlo. Bueno, yo en ningún momento veo que las leyes de la herencia dejen de funcionar. Si en algún momento lo ves tú, por favor dime. Si tú ves en algún momento que un oso dé lugar a un chimpancé, por favor dímelo. Eso es lo que digo. Entonces a mí no me parece lógico que me digas que en Pero es que algún eso es la momento. postura creacionista. En ningún momento de No, la evolución. esa es la evolucionista de alguna forma, ¿Cuándo? ¿Qué porque me predicción? dice. Si yo estoy diciendo que los mecanismos evolutivos actúan a lo largo de las generaciones y que por lo tanto las generaciones nunca dejan de pertenecer a los grupos que pertenecen a sus ancestros, ¿en qué momento puedo llegar a esa conclusión? Es un hombre de paja el que estás haciendo. Bueno, no entiendo qué es lo que quieren decir con lo del hombre de paja, ¿no? Porque. Es hombre de paja porque eso No, no es una predicción que hace ningún marco de biología evolutiva que ha existido jamás. Ya, te bueno. explico, Ángel. Un hombre de paja es cuando yo digo, ah, por ejemplo, no, es que los creacionistas dicen, yo no entiendo cómo funciona la ciencia, por lo tanto, Dios. Y ahí yo empiezo a atacar esa idea, porque para mí estoy explicando que la única idea que tienen los creacionistas es que no entienden cómo funciona la ciencia. Eso es un hombre de paja, cuando creo una imagen falsa de la postura de otro. Por eso cuando tú dices, ah, es que nadie ha demostrado esto, mientras Javier te está explicando lo que hemos demostrado, eso se llama un hombre de paja, porque no estás haciendo caso a lo que él dice y estás No, creando una caricatura, irónicamente, de lo que él dice, pero a para mí me da atacar. igual, a mí me da igual que haga a mí un hombre de paja, eso me da igual, pero decir que el marco de la biología evolutiva hace una predicción cuando no la hace, eso es un hombre de paja. ¿Por qué? Ya. Porque la biología evolutiva jamás ha dicho eso. Jamás ha dicho que se rompan las relaciones de ascendencia evolutiva, porque eso no se puede. Un cordado siempre será un cordado y da igual cuánta diversidad haya dentro de los cordados, siempre será un cordado. Somos cordados, por cierto. ¿Y Un primate nunca deja de ser un primate. todos los seres vivos son cordados?
¿O son los No, cordados? no, por No. ejemplo, una hormiga no es un cordado. Bueno, entonces no entiendes. Es que ahí es donde te digo que no, no entiendo. O sea, Claro, pero porque el grupo, la hormiga no heredó eso. claro, pero porque el grupo de los cordados, dentro del clado de la ramificación del gran grupo de los cordados, no están las hormigas. Las hormigas están en otro grupo que está relacionado obviamente con los cordados, pero no está entre los cordados. Esto es como, te voy a poner un Y- ejemplo. Imagínate que tú tienes la familia de tus primos, imaginemos, ¿no? Imaginemos que la familia de tus primos. Hombre, tú no perteneces a la familia nuclear de tus primos, pero sí perteneces a un grupo mayor que engloba tanto tu familia como la de tus primos, ¿verdad? Pero tus primos en ningún momento han dejado de pertenecer a tu familia. Es más, el último ancestro común entre tú y tu primo es tu abuelo. Sí, y tiene igual la misma bueno, anatomía y fisiología y todo ¿Y esto, ¿no? O sea, cómo puedes saber, por ejemplo, un test de paternidad cómo puedes saber los test de paternidad que son admitidos en juicio para saber de quién es si te llega un señor y te dice, este es mi hijo, aquí tiene una muestra, ¿cómo sé yo que ese es su hijo? sí, algún rastro genético debe haber Efectivamente, sí, porque la herencia nunca para, la herencia genética nunca está parando, nunca para, jamás. sí. Entonces, Ahora, en este caso, la información genética de los seres humanos es más compleja que la de una hormiga, por ejemplo, que pusiste ahora de ejemplo, ¿verdad? bueno, no lo sé. Ya. Depende de lo que tú Espera, entiendas por compleja y por información genética, que es una cosa que después de unos cuantos años trabajando con genética, sigo sin saber lo que es información genética. Exactamente. de hecho, quería decir que no hay cosas más complejas que otras. O sea, es como la idea de más evolucionado, que no hay nada más evolucionado. Todos estamos igualmente evolucionados porque llevamos todo este tiempo acá. Hay criaturas que han presentado menos cambios, como los fósiles vivientes, pero esas son unas excepciones y eso, ellos también han ido evolucionando. Que su cambio no sea evidente no significa que no hayan cambiado con todo este tiempo. Mira, solo una cosa, y con esto no quiero dejarle con la palabra en la boca a Ángel, no quiero, ¿vale? Es que me tengo que ir a hacer la cena. ¿Vale? ¡No! Sí, yo, Entonces, Ok. sí, vuelvo. bueno, igual yo también tengo que ya retirarme dentro de poco. Y de verdad, Ángel, lo siento mucho, no quiero dejarte con la palabra en la boca, lo siento mucho, de verdad. Pero es eso, si puedo en un rato, vuelvo, ¿vale? Y perdonad a los dos. Ya, No quiero dejarte con la palabra en la boca. no Lo te siento. preocupes, Javier, porque en realidad yo también ya tendría que Vale, retirarme. perfecto. En otra oportunidad, de repente, que Mateo Sí, sí. nos haga estas conversaciones un poco más temprano. A ti y a mí nos conviene que sea más temprano. Sí. A Entonces, los dos nos conviene un poquito más temprano. Pero sí, muchas gracias a los dos, de verdad. bien, bueno, Gracias a Javier. ambos y ambos quedan invitados para que vuelvan después. Vale, Hasta nos la vemos. próxima. Gracias, Ángel. Un Nos gusto vemos. tenerte por acá. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, adiós. Me equivoqué con lo de las cianobacterias. ¿Cómo se llamaban las bacterias, chat? Estimado y querido chat, ¿cuáles son las bacterias que se encuentran en las fumarolas volcánicas? No sé por qué rayos tenía esa idea de la... Ah, ya lo sé, porque los fósiles más antiguos que tenemos son estas estructuras gigantes que son como coral, pero se han encontrado cianobacterias en ellas. Ah, ok. Me falta mucho conocimiento, tengo que admitirlo. No lo voy a negar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Con esta cara hermosa puedo cometer esos errores y me van a perdonar, ¿cierto, público? ¿Cierto, chat? Y así es como el chat me ignora, me hace sentir mal. Qué terrible. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.